Mario Segarra realmente es muy conocido porque es una persona que se ha dedicado muchos años de su vida a la investigación del fenómeno OVNI. Bueno, él nos va a contar mucho más sobre eso. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Ágata. Bueno, es un honor y un gusto estar en tu programa y bueno, un saludo a todos tus televidentes, radioyentes y bueno, estoy dispuesto a absolver todas las preguntas que tú quieras sobre este tema. Un poquito sobre ti, para que los que todavía no te conocen, ¿cuántos años dedicándote a esto, Mario? 33 años ya, sobre todo, ya pasamos las 3 décadas, hemos viajado por casi todo el Perú investigando de la década de los 80, fines de los 80 en la costa de la Sierra de la Selva, todos los testimonios de muchos profesionales, campesinos, policías, abogados, doctores, gente incluso de la farándula, también llegué a conversar, han tenido, políticos, han tenido experiencias muy interesantes con este tema. Más aún, te digo una cosa, descubrimos en el 2014, y esta es una primicia para tu programa, la existencia física de los documentos militares OVNIs del Perú, que tenía en su poder la Fuerza Aérea Peruana y que en principio la habían negado. Después he recibido al año siguiente, en el 2015, una información de un informante norteamericano llamado The Patriot, el Patriota, que me proporcionó información sobre ovnis estrellados en el Perú en el 66 y 67, época de Fernando Belaúnde, en Huancayo y Cajamarca. Y también, o sea, estamos hablando de acá, de nuestro país. De acá. Persecución de ovnis en la costanera, en Chorrillos. 2 Mirage persiguieron a un ovni durante 10 minutos. 3 distritos vieron todo eso, Mirage peruanos persiguiendo un ovni. Dicen que hay fotografías y videos de eso, pero hasta ahora no lo han mostrado. Y estamos hablando del año, más o menos, ¿desde 78, qué año? 78. 78. Incluso te he traído una fotografía de un ser extraterrestre que esto lo fue proporcionado por una fuente nacional llamada, bueno, él se hace llamar Tony Luciano. Es una persona que vive en la zona de Chosica y me proporcionó una fotografía de un extraterrestre que supuestamente cayó en el 73 en un UFO crash en un lugar llamado San Mateo de Otao durante la época de Velasco. Vamos a ver si podemos ver la fotografía, sí, ¿no? yo creo que sí. En algún momento me vas a decir. Estas pruebas pues prácticamente van a la par, mira qué curioso, ¿no? Es como una simetría de espacio temporal contigo, ¿no? Porque tú me has entrevistado tantas veces. Sí, por eso que nos tuteamos, porque nos conocemos de muchos años. Y bueno, ya tú sabes, en la época también con Rosemary Paz, ¿no? Nuestra amiga ya lamentablemente fallecida, muy joven. Muy joven y que podía tener un potencial para seguir siendo una gran investigadora. Pero bueno, estamos acá los que nos quedamos en el planeta Tierra, en esta dimensión temporal todavía. Y bueno, esta noticia del Pentágono se conecta con la nuestra. O sea, ¿por qué? Porque a la vez que yo estaba descubriendo esto de los documentos de los X-Files de Perú, que curiosamente no ha sido aprovechado por las cadenas internacionales como History, Discovery o National Geographic, no sabemos por qué, a pesar que son verídicas y las hemos corroborado con gente norteamericana y europea que son 100% reales los documentos y que prueban de que hubo estrellamientos en Perú. Sin embargo, digamos, esta información la he sacado por los Facebook, por el Twitter, por el YouTube, y algún efecto ha tenido en Europa y en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, ahora que lo estoy mostrando juntamente con la información del Pentágono, que sabemos que el Pentágono de la década de los 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya estaba haciendo estas investigaciones. Claro, pero esto ha salido a la luz, no hace mucho ha salido esta noticia, pero se dice que esta investigación ya la tiene de hace mucho tiempo. Mira, y que ahora sí la están manifestando de una manera más abierta y los del Pentágono están aceptando cosas que negaban o que querían ocultar. Mira, hasta hace unos 5 años el Pentágono decía que todo el tema de los ovnis era una burla, una mentira, un montaje y un problema de gente alucinada y afiebrada. Curiosamente, desde el 2014 comenzaron a cambiar. Dijeron, no, hay ciertas evidencias, han filmado pilotos navales norteamericanos en portaaviones. Salieron estos videos en el New York Times, en el Washington Post, que son periódicos muy prestigiosos, y de ahí se disparó a todo el planeta. Ahora, lo curioso del caso es que cuando el año pasado se presentan en el Congreso, los del Pentágono dicen, hay 400 casos que no sabemos qué son, 400 videos. Yo, para mí, desde los años 40, yo creo que ellos tienen no 400 casos inexplicados, yo creo que tienen más de 100.000 casos inexplicados.
Yo solamente les pediría porque que... este fenómeno de Roswell creo que ha sido por el 40 y tantos. 47. 47. Hubo varios estrellamientos en Roswell. Yo creo que también ellos investigaron acá en Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil. Hubo varios estrellamientos. Ellos han recuperado las naves, los cuerpos, congelados en cápsulas criogénicas, que ya se han visto algunas fotografías de eso, pero lo importante y lo que yo quisiera es que ellos ya muestren toda la evidencia, o sea, no solamente un 1% de la evidencia como estamos diciendo, toda, o sea, 100%. ¿Y que para qué? Porque ya al decir ello es un hecho real. Ya los escépticos pasaron de moda, los incrédulos, los ateos pasaron de moda. Este es un tema tan real que incluso hay libros como este que te traigo solamente, bueno, para que lo veas, que es una parte de una trilogía del doctor Michael Salla. Ya está mostrando no solamente los hechos digamos, de los casos de ovnis caídos, sino hasta tratados entre seres humanos y razas extraterrestres de la década del 50, que dicen que han llevado insiders, o sea, gente que ha estado trabajando, se los han llevado a la Luna, se los han llevado a Marte y a otros planetas. Y dice que han dado pruebas. Sí, han dado pruebas como parte de una estrategia militar del Pentágono con alianza con razas extraterrestres, razas de leones, razas aviarias, razas pleiadianas, o sea, ya están en un nivel en que prácticamente esta información que va a salir es el gran contacto. Claro, bueno, ahora se está hablando justamente que se están descubriendo varias razas de seres extraterrestres, sí. Los reptilianos, ¿no? Grises, pleiadianos, ¿no? Arturianos, aviarios. Todos estos, ¿no? Que son los reptilianos o reptiloides, son una raza proveniente de los draconianos humanoides de más de 6 u 8 pies de altura, con características de reptiles que han jugado un importante papel en teorías de conspiración modernas y en estudios de ufología, ¿no? Su origen aparente es que evolucionaron de una raza inteligente en la Tierra. ¿No? Incluso te paso un dato. Muchas de las películas de Hollywood, por ejemplo, no sé si acuerdan de la película Depredador, está basado en un hecho real, que se vio ese tipo de ser, pero en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, que fueron más o menos 2 décadas, dice que soldados americanos tuvieron encuentros con estos seres dentro de la jungla vietnamita. No solamente con gente del Vietcong, sino cuando se ocultaban en cavernas, encontraron a estos seres reptilianos a los que tuvieron que disparar. Incluso también hubo muertes de soldados a manos de estos reptilianos. O sea, lo de Depredador es solamente una muestra, porque dicen que en realidad hay muchas razas que son positivas, neutras y negativas. O sea, vienen al planeta Tierra con una infinidad de objetivos. Y ya están entre nosotros. Ya están. Incluso ya estos mismos libros de gente muy preparada, hablan de gente que vive entre nosotros como camuflados, mutantes, o sea, se camuflan como camaleones. Puede ser el vecino del costado, puede ser el lechero, puede ser el panadero, puede ser el gerente de la televisora, no sé. Y suponiendo que ellos están entre nosotros, ¿no? Digamos. Entonces, estas razas superiores y todo, ¿qué tendríamos que esperar? Que de repente algunos de estos personas que se presentan como genios, no sé, como muy científicos, muy inteligentes, ¿será uno de esas razas extraterrestres o de repente, por lo contrario, podríamos encontrarlo entre estos seres extraños que de repente tienen conducta de agresores a la raza humana? No tanto, porque yo creo que más bien el gran contacto que está ya por venir, porque prácticamente incluso han puesto una fecha límite, que es el 2027-2028. Esa es la fecha límite que según estos insiders, de estos testimoniales, de estos libros americanos, dicen que ya se va a mostrar prácticamente no solamente las naves que tiene Estados Unidos, sino que tiene Rusia, que tiene China, que tiene otros países. Incluso se van a mostrar videos de estos seres hablando con militares, políticos y gente muy importante de los gobiernos. O sea, el Vaticano dicen que saben porque... ¿Y por qué no? ¿Por qué tú crees que ellos no dan a conocer todo esto, este contacto que ya tienen con extraterrestres? ¿Por qué lo guardan en secreto? Porque es como una preparación, o sea, una agenda cronometrada y ya prefabricada, o sea, que ya está predeterminada los tiempos. Después del 2028... dice que hay una fecha en que después del gran contacto hay una fecha de que estos seres, los buenos, nos van a preparar para un acontecimiento un poco fuerte que puede ocurrir entre el 2037 y el 2039, que es
aparentemente, como toda la mayoría de los investigadores dicen, un asteroide se va a acercar muy cerca de la Tierra. Muy cerca de la Tierra. Y eso lo han dicho el Goji, el Magoge, el Ajenjo bíblico, todas las profecías antiguas de las grandes culturas hablan de una posible catástrofe cósmica. Entonces, como que estos seres no hablan de una evacuación planetaria, de una protección planetaria, de una defensa contra estos objetos, porque no va a ser el único, van a venir más. Y posiblemente hablan incluso de guerras. En el futuro vamos a tener que integrar una federación, por algo Trump, justamente que hablaban de Trump hace unos minutos. Trump creó el anteaño pasado, una fuerza espacial multilateral, multinacional, que han presentado incluso la bandera, los uniformes que se parece un poco a los programas de Star Trek, ¿no? Pero ya lo ha puesto como una cosa dentro de la Constitución americana. Es decir, ¿por qué el presidente americano ha creado una fuerza espacial terrestre? Porque probablemente en algún momento esa fuerza espacial terrestre se va a tener que unir con fuerzas espaciales no terrestres. O sea, y va a pasar a lo que se llama pues la Federación Unida de Planetas. Y todo este tema de la inteligencia artificial de la cual se está hablando que va a dominar el mundo, ¿cómo podrían ellos entonces enfrentarse a estos humanoides, también a toda esta inteligencia artificial que nos va a superar? Yo creo que ellos, mira, por decirte, te voy a decir, cuando hablan de los aviarios, o sea, hombres con cabeza de ave, que incluso han sido representadas en la mitología egipcia, ¿no? Como un dios, pero eran en realidad seres extraterrestres, ya venían desde hace más de 5.000 años a la Tierra. Estos seres, según los políticos y militares que han hablado con ellos, tienen un avance tecnológico de casi 200.000 años con respecto a la raza humana. O sea, ellos dominan el tiempo, pueden detener el tiempo, pueden acelerarlo, pueden retrocederlo, pueden moverse entre múltiples dimensiones, que ahora se habla de los multiversos, ¿no? De los metaversos. Existen, incluso vamos a aprender con ellos a interaccionar en esas dimensiones. No se sabe todavía con qué objeto, porque en realidad si vamos a viajar al pasado o al futuro, tiene que haber pues una agenda, un objetivo real y positivo, no un objetivo negativo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, rescatar a Abraham Lincoln, digamos que fue asesinado en 1830 y tantos, quiero saber si el salvar a Abraham Lincoln va a provocar que sean acontecimientos en ese multiverso todo tipo de negativos. O sea, tengo que sopesar todas esas circunstancias y condiciones. O sea, en realidad nosotros mismos vamos a transformarnos. O sea, nosotros somos energía. O sea, esta parte de lo que es materia es temporal, pero nosotros somos energía suspendida en este cuerpo temporal físico, pero somos energía eterna, o sea que está conectada con el universo de arriba, ¿no? Ellos podrían darnos de repente el secreto de la inmortalidad. Sí, claro, porque tú al poder salir de este cuerpo físico ya eres inmortal, o sea, puedes pasar a diferentes planos y como dicen la mayoría de ellos, ustedes van a tener poderes como nosotros los tenemos, o sea, vamos a poder de repente materializar cosas con la mente, como se decía antes que los contactados hacían, poder curar enfermedades, por eso hablan mucho cuando hablan de Cristo, y se habla pues yo a veces veo eso de la Biblia que decía Cristo, ¿no? Entonces mi reino no es de este mundo, ¿no? O sea, yo voy allá y volveré, y hay otras. Algunas teorías también de que Jesucristo era un extraterrestre. Sí, es posible, y posiblemente sea uno de tantos dioses que hay, porque hablaban de que Cristo es uno, hay muchos más, hay otras dimensiones o universos que tienen ya sus salvadores, tienen ya sus dioses, o sea, nosotros solamente somos uno de quizás 10.000 millones de dimensiones o de planetas o de sistemas que están ocurriendo las historias paralelamente o en algún momento se van a cruzar. O sea, estamos en un momento de paradoja, o sea, todas estas cosas que están pasando, físicas, catástrofes, hecatombes, es el previo a un cambio planetario, a un cambio en que ya, como sabemos, o sea, ya por eso yo digo, ¿no? Debemos ya dejar de pelearnos entre los ufólogos que creen que existen y otros que dicen que no existen o que son solamente... No, existen, son físicos, tienen poderes extraordinarios, pueden curar todas las enfermedades del planeta, pueden curar a la Tierra. Las pirámides que ellos ayudaron a construir, o sea, son captadores de energía, no eran tumbas, eran acumuladores de energía que curaban, era como una especie de acupuntura planetaria. Ellos nos enseñaron a hacer eso y eso va a volver
ese conocimiento de Atlántida, de Lemuria, de Gondwana, va a volver a nosotros. Va a volver porque todas estas historias hablan justamente de que fueron los extraterrestres los que las crearon, ¿no? Claro. Las pirámides, inclusive el tema de Machu Picchu, las líneas de Nazca, ¿no? Me han hablado mucho sobre eso. Y últimamente, no sé si tú has estado siguiendo este tema de las momias de 3 dedos tridáctilas que han descubierto en Ica, en Nazca y en el Cusco. Yo quiero anunciar a la gente que este es un hecho real, este es un hecho físico que va a cambiar, ya va a cambiar la historia de la antropología y la historia de la humanidad a partir de Perú. O sea, estos seres ya se investigó en 5 universidades, su ADN tiene un 40% que no se sabe de dónde viene. Tiene algo del ser humano, pero no completamente. Se ha comparado con todas las escalas zoológicas y no se encuentra un comparativo, o sea, es desconocido. Por lo tanto, es probable que tenga alguna conexión extraterrestre. Y estos seres han vivido con los pre-incas y los incas. Ajá, claro. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me encantaría que tú en tu programa, que es muy prestigioso y que se escuche en todos los países, entrevistes, por ejemplo, a Joyce Mantilla, que es un extraordinario periodista peruano que se ha encargado de hacer unos documentales fantásticos para el periodo extranjero sobre las momias de Nazca. Y próximamente quizás va a haber nuevas revelaciones sobre esto, de repente más momias. Ajá. ¿Quién sabe? Así que es parte de la historia que estamos pasando, ¿no? Yo estuve leyendo sobre Bob Lazar, este ingeniero que descubrió, estudió todas estas naves, ¿no? Que se habían estrellado. Sí, y que, las estudió. Y que las estudió y vio todo eso de la ingeniería inversa. Es decir, cómo aprender de ellos, ¿no? Para poder de esta manera nosotros utilizar esa inteligencia de ellos, ¿no? Y este elemento 115, que dice que es el elemento que nosotros desconocíamos, pero que ya se ha descubierto. Que existe y es vamos a decir, la gasolina principal, o sea, con el que vence la gravedad. O sea, porque ¿qué pasa con este tipo de naves? Ahora se han visto, mira, tú ves esferas, ves triángulos, ves rombos, o sea, cosas que aerodinámicamente no parecen que puedan cortar, pero el problema es que al anular tú la gravedad, tú te mueves entre dimensiones. O sea, tú colapsas el tiempo en el espacio delante de la nave. Entonces, tú puedes meterte en esa dimensión espacio-temporal y aparecer a 100.000 kilómetros en 2 segundos. Eso es lo que hace este elemento 115 que Lazar descubrió y por el que siguen persiguiéndolo y hostigándolo. Lo siguen persiguiendo. Sí, porque en el último especial que hubo en Netflix, que ya salió de Netflix, el especial, Jeremy Corbell lo produjo, un gran investigador y un gran productor televisivo, se muestra cómo él le dice casi al final del documental, parece que él tiene en su poder un poco de ese elemento 115 y lo iba a querer probar, pero como el FBI parece que se dio cuenta, invadieron su casa, su laboratorio y su hangar. Entonces parece que lo ha vuelto a ocultar hasta un nuevo momento en que se pueda mostrar. O sea, yo creo que ya llegó el momento en que todas estas cosas ya saquémoslas a los ciudadanos de a pie, tú, yo, la gente que nos mira, saquémoslo de la mano de los militares. Los militares ya hicieron bastante trabajo, los políticos también, los religiosos también. La gente común, el hombre de la calle, al que me considero un citadino, ¿no? un lego, a pesar de los 33 años que llevo en esto, yo sé que todavía hay mucho por aprender. No sé si me reste a mis 62 años que tengo actualmente, ojalá que Dios, la vida, el universo me dé unos 30 años más para seguir viajando, indagando, ¿no? Ahora hay un amigo que también quisiera que lo entrevistes también. Quiero hablar de un contactado nuevo que hace 8 años está trabajando en Dallas, Texas, que se llama Martín García Ríos. A él lo buscas como El Niño 33 en YouTube. Tiene decenas de contactos de videos y fotografías. A él los extraterrestres curaron a su padre de una enfermedad gravísima en el hospital Rebagliati y a partir de ahí ha hecho un camino extraordinario. Yo creo que es el contactado más actual y peruano norteamericano de los últimos 30 años para mí. No, definitivamente esto, ya el tiempo se nos va cortando, Qué lástima. pero sí, no es mucho, pero es un poco
abrir un poco esto, abrir la mente, ¿verdad? ¿No? De todos los que nos ven, los que nos escuchan, y saber que este tema ya no es un tema oculto. No. Ya no lo es, ya es algo que inclusive el país más poderoso del mundo, el Pentágono, lo está teniendo que admitir. Claro, que existen todos. Y sí ha hablado en el Congreso americano, y luego el año pasado el Congreso brasileño ha hecho casi un disclosure parecido. Entonces yo creo que también ya el Perú, yo creo que ya llegó el tiempo en que algún congresista, dama o caballero del Congreso actual o la misma presidenta Boluarte, yo creo que haga eco de esta petición que yo hago, que yo creo que ya es el tiempo de que el Congreso sea un área cultural para que se hable de este tema. Tú estabas pidiendo que se abran los expedientes, las investigaciones. Pero se cerraron, no sé por qué motivos. Hubo un norteamericano que vivió en el 2019 con un equipo de History a hacer unas reuniones muy secretas. No se habló a nadie de eso, pero él pidió esos expedientes, pero en realidad los expedientes son de los peruanos, no son de los extranjeros. Bueno, Mario Segarra, ufólogo peruano, especialista en el tema. Búsquenlo, tus redes sociales. Sí. Quiero, por favor, invitar a la gente a que nos pueda ver en el Facebook de Mario Segarra, con Z, Mario Segarra, y Disclosure UFO Perú, Disclosure UFO Perú, y también si nos pueden llamar al 901-548-509, las personas que quieran dar su testimonial. Incluso invito a los militares en retiro, tienen muchos testimonios, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea. Entonces ya tenemos sus redes sociales, Mario. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar porque creo que este tema da para mucho más. Y muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, tú puedes ahora disfrutar de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está en cable a nivel nacional. Encuéntranos en Cable Móvil, Impecable TV, Ocane Tablet y Telecomunicaciones, Operadora Satelital del Norte, Cable Telcom, Internet TV y Tuyo Cable Bill HD. Sintoniza PBO. Bueno, no nos quedó el tiempo más. Este es un tema tremendo. Vamos a volverlo a tocar, y recuerda que existen otros mundos, pero están en este. Preparémonos para el cambio que está dando la humanidad.